nos acompañan, que se van salvando. Hay unos trámites previos, por supuesto el estudio de lo que es la viabilidad del proyecto, porque es un proyecto viable, pero efectivamente hay que tener la confirmación con números, ya saben que yo soy muy de números, y sobre todo había unos trámites que había que ir dando pasos poco a poco. El trámite más importante fue la aprobación en las Cortes de Castilla y León de la Ley de Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica. Se ha dado un paso muy importante el día 5 de mayo con la presentación del proyecto en la Consejería de Fomento del proyecto de interés regional, y ahora empezará la andadura de ese proyecto de interés regional, y es en este momento, paralelamente, la Consejería de Hacienda, a través de esa sociedad pública, está haciendo con la empresa Tres Provincias, analizando todos los pormenores de esa participación, y les digo, esto tiene que concluir en un punto en el que tanto la participación de la sociedad pública como el expediente administrativo corran paralelos, y es en ese momento cuando se propondrá a la Junta de Castilla y León, como digo, de darnos su confianza y de ser del Partido Popular, se propondrá las dos cosas, tanto la aprobación del proyecto regional como la participación en esa sociedad que está promoviendo todo el proyecto, que es la sociedad Tres Provincias.